Vamos a resolver este ejercicio de optimización que salió en Selectividad de Valencia de 2008. Dice, una ventana tiene forma de trapecio rectangular. Pues bueno, nos dibujamos un trapecio rectangular. Dice, la base menor mide 20 centímetros y el lado oblicuo mide 40 centímetros. Hallar razonadamente el ángulo alfa que debe formar el lado oblicuo con la base mayor, este es alfa, para que el área de la ventana sea máxima. Pues bien, el área del trapecio, ¿de acuerdo? Si no sabéis la fórmula, lo podéis dividir en un rectángulo y un triángulo. Vamos a hacerlo de esta forma. Y entonces nuestra función que queremos que sea máxima es la función área, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues 20 por x, base por altura, más. ¿Cuál es el área de este triángulo? Pues también base por altura, la altura es x, es la misma que la del rectángulo. Entonces sería base por altura partido por 2, porque es un triángulo. Bien, pero nos pide que calculemos razonadamente el ángulo alfa, ¿de acuerdo? ¿Para qué está ahí alfa? Para que nuestra función dependa tan solo de alfa. Podríamos hacerla depender solo de x o solo de y porque hay una relación, que es el teorema de Pitágoras, entre x y y, que sería que 40 al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Podríamos despejar y en función de x o x en función de y, pero nos saldría también ahí una raíz cuadrada que también sería incómodo para derivar. ¿De acuerdo? Y después ya con eso calcularíamos el ángulo, pero vale la pena si nos damos cuenta que nos pide el ángulo, ¿sí? Y sabemos que el seno de alfa es x partido por 40, por tanto x lo podemos escribir como 40 por el seno de alfa. Y el coseno de alfa es y partido por 40, cateto contiguo partido por la hipotenusa, por tanto es 40 por el coseno de alfa. Entonces nuestra función es 20 por x, que es 40 por seno de alfa, más x, 40 por seno de alfa, por y, 40 por coseno de alfa, entre 2. Que si la arreglamos, estos son 800 por el seno de alfa, más 1600 entre 2, que también son 800, por el seno de alfa, por el coseno de alfa, es decir, esto es 800 por el seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Esta es nuestra función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues bueno, el ángulo irá entre 0 y como mucho 90 grados, ¿de acuerdo? Y bien, ahora vamos a derivar para calcular los puntos críticos, f' de alfa. Pues vamos a ver, utilizaré para derivar, pues esta, que no tenemos sacado el factor común, esto es 800 por el coseno de alfa más 800 por la derivada del primero, coseno de alfa, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, esto es 800 por coseno de alfa más 800 por coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Que esto sería igual a 800 por el coseno de alfa más 800 por el coseno de 2 alfa. Bien, eso es igual a 800 por el coseno de alfa más el coseno de 2 alfa. Coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Bien, queremos que eso sea 0. ¿Para qué valores f' es 0? Eso sí, solo sí, el coseno de alfa más el coseno de 2 alfa es igual a 0. Esto es una ecuación trigonométrica que se resuelve de la siguiente manera. Todo tiene que estar en función del coseno de alfa. Pues bueno, deshacemos lo que habíamos hecho. El coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Bien, entonces, esto, a su vez, el seno de alfa es 1 menos coseno al cuadrado de alfa.
Entonces, tenemos que esto tiene que ser 0 y por tanto tenemos que 2 coseno al cuadrado de alfa más coseno de alfa menos 1 tiene que ser igual a 0. Para esto resolvemos la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a, menos 1 más menos la raíz de 9 partido 4, que eso es menos 1 más 3 partido 4, 2 cuartos, que es 1/2, y esto es menos 1 menos 3, que es menos 4, entre 4, que es menos 1. Bien, pues bueno, estos son los valores de alfa, perdón, los valores del coseno de alfa, pero nosotros queremos saber alfa, ¿de acuerdo? Pues bueno, si el coseno de alfa es 1/2, pues alfa es el arco coseno de 1/2, que es 60 grados, ¿de acuerdo? Hay otro ángulo, pero entre 0 y 90 grados, pues solo está 60. Y si el coseno de alfa es menos 1, alfa es el arco coseno de menos 1, que el ángulo que tiene coseno menos 1 serían 180 grados, ¿de acuerdo? Pero alfa no puede ser 180 grados porque hemos dicho que tiene que estar entre 0 y 90 grados. 180 grados sería un ángulo llano y en ese caso no podríamos formar este trapecio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hacemos es la tabla entre 0 y 60 grados y entre 60 grados y 90 grados, ¿de acuerdo? Vemos el signo de f' de x, de alfa en este caso, y f de alfa si es creciente o decreciente. Pues bueno, nos fijamos en que si cogemos un ángulo entre 0 y 60 grados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a coger el ángulo de 30 grados y calculamos f' de alfa. F' de alfa era 800 por el coseno de alfa más el coseno de 2 alfa. Entonces, calculamos el coseno de 30 más el coseno de 2 por 30, que son 60, y eso da positivo. Por tanto, creciente. Si calculamos el coseno de un ángulo que esté entre 60 y 90, pues, por ejemplo, el de 80, calculamos coseno de 80 más coseno de 2 por 80. Y vamos a ver qué da coseno de 80 más coseno de 2 por 80 y nos da negativo. Por tanto, decreciente. Por tanto, en alfa igual a 60 tenemos un máximo de la función f de alfa relativo y absoluto, porque la función es continua, el seno y el coseno son continuos, es continua y crece a la izquierda y decrece a la derecha. Por tanto, el valor de alfa que nos pide el enunciado, hallar razonadamente el ángulo alfa que debe formar el lado oblicuo para que el área sea máxima, pues ese ángulo es de 60 grados. ¿Vale? El ángulo es de 60 grados para que el área sea máxima. ¿De acuerdo? Pues bien.